Tengo el inmenso placer, el inmenso honor de tener aquí conmigo a Antonio Pampliega, que presenta el libro Flores para Ariana. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? Bien, es muy ilusionado por estar con vosotros y bueno, porque presentemos mi primera novela. La verdad es que ha sido un reto. Lo primero que te quería preguntar es, esta novela Sí. surgió, no es una novela, es ficción, Es una ficción real, sí. pero surgió durante tu cautiverio. Sí. O sea, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Y en qué momento decidiste que en ese espacio en el que estabas, ese horror que viviste, querías aprovecharlo, por así decirlo, Entre para comillas, escribir sí. una novela? Yo viajo a Afganistán por primera vez en 2010 y entonces veo la situación de las niñas, de las mujeres, hablo con muchas de ellas y siempre tuve en la cabeza esa idea de hacer una novela sobre lo que estaba ocurriendo en Afganistán y lo que había sido los talibanes. Pero claro, al final, cubriendo zonas de guerra, implicándote mucho en la guerra de Siria, no encuentras el momento de sentarte a escribir y tener sobre todo el tiempo para escribir. Entonces, en 2015 me secuestra Al Qaeda, en octubre me separan de mis compañeros y me meten en una celda solo. Me dan un cuaderno y un bolígrafo y me dicen, puedes hacer lo que quieras. Claro, y dices, lo que quieren es que mi cabeza esté centrada en algo y no esté maquinando cómo intentar huir de aquí. Mira. Entonces, abro y pienso, ahora es el momento de escribirlo. Y también es una forma de evadirme de esta realidad y de inventarme un mundo lejos de, bueno, pues de lo que tenía, que era una celda, un plato con comida y también de la idea de que a lo mejor había hoy pero no había mañana porque me asesinaban. Eso me llamó mucho la atención, o sea, que te dieron, toma, un cuaderno y eso sabes si ocurre de forma, o es como tú eras periodista, no sé si a lo mejor tenía... No, ellos no sabían ni quién era, ¿eh? No sabían nada. No sabían nada. O sea, ellos tienen que recoger a una persona, lo meten en una celda y no saben si es periodista, si soy médico. Nada. No tienen absolutamente nada, no saben nada. Saben que soy español, eso sí que lo saben, y extranjero. Entonces, lo que ellos quieren, sobre todo, es que no estés desesperado. Porque son 24 horas dando a la cabeza sin parar y sin parar y sin parar. Entonces, yo tenía un valor para ellos y si ese valor intenta escapar o intenta enfrentarse a ellos, tienen un problema. Entonces, bueno, pues te damos un cuaderno, un bolígrafo y tú vas escribiendo y cuando se te acabe nos pides otro y otro y otro y así fue. Creo que al final acabé juntando 4 o 5 cuadernos y lo que más les sorprendía es que me duraban los bolígrafos a lo mejor una semana. Y una cosa curiosa es, le tenía que dar el bolígrafo vacío y ellos me daban otro. Y claro, dices, piensan que con esto les voy a apuñalar. Es que eso también te lo quería... Claro, también es como puedes aprovecharlo. Vale, sí, te concentrabas en escribir, sí, pero al mismo tiempo estarías pensando también en cómo escapar o qué podía ser de ti o cómo podías sobrevivir a ese horror. Lo podías pensar, a ver cómo intento escapar, los analizas mucho a ellos, sabes que de los 5 que tienes hay uno que es de fisionomía mucho más endeble que el resto, no es tan fuerte, y dices, si me abre, este es el momento para escapar. Lo pensé yo, pero es que lo pensó la persona que estaba en la otra celda de al lado. Claro. Hizo lo mismo, le abrió la puerta, lo empujó, salió corriendo y lo atraparon. Entonces, durante un par de horas, yo podía escuchar, porque era tabique con tabique, cómo primero le pegaban y cuando se cansaron de pegarle, sacaron los cinturones y le empezaron a pegar con las hebillas. Entonces escuchabas a ese muchacho gritar y se te quitan las ganas de escapar de estoy aquí el tiempo que haga falta porque yo, además, no quiero que me peguen por intentar escapar. O sea, entonces dije, bueno, pues a escribir. ¿Y pensaste que iba a haber un buen final para ti, que ibas a salir de allí? No. O sea, pensaste, creíste que te van a matar. Sí. Lo pensé y ellos en determinadas ocasiones lo escenificaron. Una de las veces entraron con una espada para cortarme las manos y en otra de ellas se disfrazaron con la túnica de Estado Islámico, de negro, con su pasamontañas y tenían un cuchillo de estos de combate, ¿no? Me sentaron delante de una cámara y uno de ellos se puso detrás. Me levantaron el mentón y me colocaron el cuchillo en el cuello. Y el hijo de puta, cuando yo pensaba que lo iba a hacer, me empezó a pegar con el mango del cuchillo en la cabeza. Y se empezaron a reír.
Y en ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Yo me pasé, no sé si 2 o 3 horas llorando. Y luego te dejaban ahí y, bueno, tu comida, tu libro... Cuando me daban comida, comía. Cuando no me daban comida, pues se olvidaban ahí. Y mientras tanto seguía escribiendo. Y un mes, y otro mes, y otro mes. Hasta que llega un momento, era a mediados de abril. La fecha ahora no la recuerdo, creo que era un 12, un 13 de abril, que les toca la puerta. Llevaba 9 meses secuestrado. Y les dije, ya no os aguanto más. Estoy hasta los cojones de vosotros. Matadme. Entonces, claro, tú ves por su expresión, solamente les ves los ojos, que el tipo le dilatan las pupilas y dice, perdona, que me matéis. Por la noche me habían puesto una televisión. En vez de... Se dieron cuenta que los cuadernos no eran suficientes, me dieron una tele. O sea, encontraste un poco también, digamos, el poder que tenías, que era... Claro, el valor que yo tenía. El valor que tenías. Porque ellos lo que no querían es que yo me enfrentase a ellos e intentase escapar. Porque en ese momento es posible que me lleve alguno por delante y entonces ellos me tienen que matar. Ellos lo que querían estuviera tranquilo. Por eso oprimir los cuadernos y cuando no funcionan los cuadernos, la televisión. ¿Cómo te comunicabas con ellos? En árabe, en inglés y con gestos. O sea, esto es universal. Esto es universal. Eso sí. Y luego cuando te necesitas comunicar, aunque no hables el mismo idioma, haces esfuerzos. Ellos hacían esfuerzos por entenderme y yo por entenderlos. Por entenderlos a ellos, sí. Y llegados a este punto en el que, bueno, una vez te liberan y, o sea, todo este horror, sí, esto se sobrelleva, se supera, se supera. Se olvida, No se olvida, pero sí se supera. O sea, al final tienes que retomar tu vida cuando sales de un cautiverio de 10 meses, como es mi caso. ¿Con qué? Pues mira, se está hablando mucho de la salud mental estos meses, pues, con psicólogos. Te dan unas herramientas que tú no tienes a tu alcance. Y entonces intentas sobrellevarlo y intentas sobre todo pensar que tienes una vida más allá de lo que ha sido y que la tienes que retomar. Entonces, ¿se supera? ¿Se olvida? No. Hay reminiscencias en mi cabeza, por ejemplo, que siempre van a estar. Yo, por ejemplo, he dejado de comer latas de atún porque muchas veces es lo que me daban de cenar. O sea, para que te hagas una idea. Cosas así estúpidas puedes pensar. Y un miedo a lo mejor no sé... Los miedos los he perdido. Antes, al principio sí que tenía miedo de estar solo. Me daba mucho miedo estar solo. Me pasé 7 meses, que son casi 200 días yo solo en una habitación. No quería estar solo. Me daba miedo cuando había mucho ruido, porque estuve en absoluto silencio. Cuando hay mucha gente. Esas cosas me daban miedo y eso sí que me pone más nervioso. Yo vivo en Málaga, pues bueno, pues es una ciudad pequeña. Llego a Madrid, me meto al metro, mucha gente. Claro. Eso sigue estando, pero vamos, yo qué sé, siempre he sido una persona con la cabeza fría debido a mi trabajo y bueno, pues nunca he perdido los nervios ni he tenido ataques de pánico, jamás. Y a tu vuelta, sí, que hablas evidentemente del apoyo que necesitaste psicológico, sí. ¿eso se te facilitó de alguna manera? O sea, sí que se encargó... No, me la tuve que buscar yo. Vale. Cuando nosotros nos liberan, nadie nos dice que nosotros por haber estado secuestrados somos víctimas del terrorismo y que tenemos, por ejemplo, creo que son 3.000 euros en ayuda psicológica. Pues cuando ya nos lo dice, que me lo dice mi psicóloga, yo me pongo en contacto con el ministerio para pedirle, pues creo que eran 3.000, te digo. Me dijo, no, ya ha caducado esto yo. Que eso caduca. Sí. O sea, eso prescribe. Sí, entonces tienes como 3 meses, 6 meses para pedirlo. Y como los premios de la lotería, ¿no? Si no pero esto... Sí, increíble. Y entonces dije, pero es que lo tienes que pedir antes ya. Pero nadie te lo dijo. Señora, yo es que no tenía ni idea de que nosotros éramos, para empezar, víctimas del terrorismo y que a mí nadie se puso en contacto, ninguna organización, nadie, para decirme, vosotros podéis tener estas ayudas. No solamente en ayuda psicológica, sino que creo que también en transporte público, creo que en guardería. Ni idea. Entonces, claro, cuando fuimos ya a pedir, oye, a ver si qué nos podéis hacer para psicólogos, ha caducado. Bueno, y se quedó así. ¿Y qué hubiera pasado si tú no hubieras tenido los recursos para una ayuda para, no sé, pues eso, para la terapia? ¿Nadie te dice nada? ¿No? Nadie te dice nada. Como en este país la salud mental y sobre todo en la de los corresponsales de guerra nadie se preocupa, pues te hubiesen dejado ahí a lo tuyo. Y a lo mejor hubiera pasado como lo que pasó a Carter, que se pegó un tiro en la cabeza. Pues a lo mejor. No sé. O sigues yendo a una guerra hasta que no vuelves. ¿Por qué? Porque tienes tan lío mental en la cabeza o caes en las drogas y en el alcohol.
o coges un cuchillo y empiezas a acuchillar gente. Yo tengo la suerte de que mi familia me ha protegido y que luego he tenido solvencia económica, gracias a ellos, para poder pagarme una terapia. Pero sí, yo creo que es una cosa de la que hay que hablar. Y sobre todo nosotros, los corresponsales de guerra, que no le damos la importancia que tienen. No solamente por lo que me ha pasado a mí, que es algo muy concreto, sino por las cosas que vemos, sino por las cosas que vemos en las guerras. Claro. O sea, yo recuerdo que mi pareja de aquel entonces me decía, por las noches hablas de las cosas que has visto. Y claro, tú no eres consciente. Dice, gritas, hablas, te mueves, dices, hostia. Bueno, no existe, no encontrarás ningún compañero que te hable de que tiene problemas, que tiene estrés postraumático. Eso no lo vas a encontrar, porque nosotros somos Superman. Claro, o sea, es como, tenéis que ser... Es un tabú. Nosotros no podemos tener problemas psicológicos. Y todos tenemos una mochila. Bueno, y en tu caso... Lo mío es un mochilón. Un mochilón enorme. Sí. No, pero es que sigo como impactado, que no sé, o sea, quiero decir que es que al final lo tuyo es eso, que además es un caso muy extremo. Sí. Muy extremo. Y no recibiste ese... No recibimos acompañamiento, nadie nos dijo a qué podíamos optar, absolutamente nada. Y yo lo sé y lo supe porque mi psicóloga trabajaba para el Colegio de Psicólogos de Madrid y trabajaba para el SAMUR y me dijo, como víctima del terrorismo tienes esto. Y efectivamente lo teníamos, pero ya era tarde. Y después de decir llega tarde, eso ya se quedó ahí, nunca más se supo. Nunca más. ¿Y se puso en contacto contigo alguien, alguna autoridad? Nos llamó el rey. Cuando llegamos a España, el 8 de mayo nos llamó a Felipe, que se lo agradeceré siempre, y nos recibió a pie de pista Soraya Sáez de Santa María, que se implicó personalmente en nuestra liberación, estuvo con mis padres, con los de Ángel y con los de López, durante los 10 meses dándoles apoyo moral, y yo se lo agradeceré siempre. Llegamos a España y se acabó. Se acabó. ¿Cómo fue esa llamada del rey? La verdad es que es sorprendente. Yo no me lo esperaba, ¿no? Y yo le estoy agradecido que un domingo de su tiempo lo invirtiese en ponerse en contacto con cada uno de nosotros. Habló con los 3, 1 minuto, 2, no tenía por qué hacerlo. A nosotros no nos llamó el presidente del gobierno ni el líder de la oposición, pero él lo hizo y entonces yo estoy agradecido. Ya está, es que solamente tengo buenas palabras, tanto para la gente que está en el gobierno en ese momento como para el rey y como toda la gente que se interesó por nosotros durante esos 10 meses de cautiverio. Claro, faltó luego la ayuda posterior. El qué pasa luego cuando vuelves, tienes que retomar tu vida. Quizá a lo mejor, eso es, quizá nos faltó a lo mejor un poco de acompañamiento por parte de alguien que diga, oye, pues mira, tenéis esta asociación, tenéis esta otra. No. En este país durante muchos años ha habido asociaciones muy importantes del terrorismo, pero sobre todo terrorismo de ETA. Claro. Es como si Al-Qaeda fuera de segunda, entonces nadie se puso en contacto con nosotros. Es decir, oye, haceos socios o X y nosotros os damos todo el apoyo y el asesoramiento. Volviendo un poco, siguiendo con eso, pero volviendo a la novela, entiendo que la acabaste ya en libertad. Nunca la acabé. O sea, quiero decir, cuando estaba allí escribiendo, llegó un momento que ya tenía el final y dejé de escribir. Porque para mí escribirla, fíjate cómo es la cabeza, pensaba que también ponía punto y final a mi cautiverio. Claro. Entonces siempre la dejé abierta. Entonces yo lo que hice es con los cuadernos que ellos me dieron, iba arrancando las hojas, las iba plegando, haciendo cuadraditos y me las iba escondiendo o en los calcetines o en los bolsillos para el día de mañana poder sacarla. Entonces la saqué, lo desplegué todo y de ahí surge esto. Y ya en mi casa la pude terminar. Y le puse punto y final, porque para mí también era ponerle punto y final al secuestro. Todo eso. Sí, pero allí no tuve valor para hacerlo. ¿Cuántas hojas tenías? Pues mira, llegué a acumular 5 cuadernos de estos como que teníamos en el cole, así a media cuartilla. No sé, puedo tener en mi casa 100 hojas. ¿Y eso para sacarlo? Porque tenías, no sé, bolsos por aquí, por allá. O sea, tenía... A ver, yo me quedé súper delgado. O sea, yo siempre he sido un tío grande. O sea, como me está viendo ahora la gente... Yo llegué a pesar 50 kilos. Entonces, como hacía... Sí, y yo siempre he sido grande, ¿eh? Entonces, como tenía tanto frío, porque hacía muchísimo frío en Siria, no teníamos calefacción obviamente ni nada, entonces tenía 2 pantalones. El interior era un pantalón vaquero con multibolsillos y entonces ahí lo iba guardando y el exterior era una especie de chándal, así un poco así más macarrilla, ¿no? Y también lo iba guardando ahí. Entonces, yo sabía que me iban a cachear antes de sacarme de... Entonces... Metí muchos papeles en los bolsillos
y exteriores para que no me cacheara mucho más. Entonces sacaron esos papeles que se quedaron siempre allí, pero pude sacar la novela. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, sí. Menos mal, menos mal. Sí. Y gracias a eso... Tenemos esto. ese libro, sí. Qué paradoja que talibán significa estudiante, ¿no? Sí. Así curioso. Me ha llamado mucho... No lo sabía, la verdad, no lo sabía. Y ha sido como... Talibanes estudiantes. Los mismos estudiantes que no dejan que las niñas vayan a estudiar. Sí. Curioso, curioso. ¿Y has conocido... La protagonista se llama Ariana? Sí. ¿Has conocido a muchas Arianas, Parvanas, muchísimas. Salems? Muchísimos. De hecho, Ariana es una mezcla de historias reales que durante mis 8 viajes a Afganistán me han dado sus historias. En un momento dado, Ariana, pues es vendida y esa historia es real. Yo en 2018 entrevisto a una niña que se llama Nargués, que tenía en ese momento 10 años, ¿eh? Entonces, hablándole y preguntándole por qué tenía tantas cicatrices en la cara, me dijo que su suegra y su cuñada la pegaban con unos alicates, entonces le había partido la nariz. Y claro, dices, a ver, que tienes 10 años. Ya. ¿Cómo casada? Dice, sí. Es que mi padre, cuando yo tenía 7, es decir, hace 3, se divorció de mi madre y entonces quería volver a casarse. Como no tenía dinero para comprar una nueva esposa, me usó como moneda de cambio. Me cogió a mí y la cambió por la hermana de mi marido. Y con 7 años me caso con mi marido que tenía 15. Dice, y mi marido, que era un niño como yo, él no me pegaba, ni me maltrataba, ni nada. Claro, al final son niños. Claro. Quien me pegaba era la madre. Era la madre. Me tenía como si fuera esclava doméstica. Entonces me mandaba por agua, me mandaba a traer leña y cuando hacía algo mal, me pegaba. Sí, me destrozaba y tenía el cuerpo lleno de marcas. Y dentro de su terrible destino podía haber sido peor porque su marido podía haber sido... Un desgraciado. Un señor mayor, En ese mismo viaje conocí a Nargués, pero conocí a otra muchacha que se llama Nasia. A Nasia, que tenía 15 años cuando ya la conocí el día de su boda, con un señor que tenía 53. Padre de 2 niñas y tenía otra mujer. Entonces mi pregunta a aquel desgraciado fue, ¿tienes hijas y te vas a casar con una muchacha de 15? ¿Harías lo mismo? Y dice, claro. Aquí en Afganistán... Es así, funciona es así. Y no se plantea que pueda funcionar de otra manera. Y entonces manera. Mi siguiente pregunta fue, ¿vas a seguir yendo al colegio? No, aquí se acabó, ya no hay más colegio. Claro. Y el tipo, o sea, te lo decía con una cara de sádico y de perverso, sabiendo que en el momento que iba a terminar esa entrevista, a esa muchacha que tenía detrás y a la que nosotros solamente podíamos ver los ojos, la iba a violar esa noche y todas las sucesivas noches, porque el único objetivo de este señor era tener un hijo varón. Claro. Era lo único que quería. Su primera mujer no se lo daba, como tengo pasta, le costó 4.000 euros y tierras. Compra otra mujer. Y si esa no se lo da, se compra otra. Y así hasta que tenga un hijo varón. Eso es Afganistán. Y no estaban los talibanes. Era el Afganistán de la democracia. ¿Vale? O sea, los talibanes son perversos. Pero es que los afganos son como los talibanes, exactamente igual. O sea, que en los años... Bueno, antes de decir lo que te voy a preguntar, quería volver un momento a esa madre de la que se divorció. Claro, esa sería ya lo peor de la sociedad, ¿no? Repudiada, sí. Ya esa... O sea, la niña sufrió, pero supongo que su madre... Su madre, pues imagínate cómo se quedaría. Porque obviamente en ese Afganistán, y insisto, Afganistán de la democracia, no de los talibanes, no tiene ningún derecho como madre divorciada. Nadie más se va a casar con ella. No va a tener una segunda oportunidad de rehacer su vida. Eso no existe. ¿Y tiene alguna compensación económica, una pensión? Porque no puede trabajar, claro. En esos momentos sí. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero en esos momentos sí. Pero claro, era una zona rural donde obviamente las mujeres no podían trabajar. Entonces, ¿qué hace esa madre con sus hijos? Vuelve a casa de sus padres. Posiblemente el padre la repudie porque algo habrá hecho para que su marido se haya divorciado. Afganistán, porque la gente no lo sabe, es el país del mundo donde más mujeres per cápita se quitan la vida o se intentan quitar la vida. En ciudades como Herat, que hace frontera con Irán, hay una unidad de quemados porque las niñas que son obligadas a casarse o las mujeres que son maltratadas compran gasolina y se queman a lo bonzo porque no quieren vivir con un señor que les pega todos los días, la viola todos los días. Y como no hay edificios altos para tirarse, ni hay trenes para tirarse a la vía, se queman. Y muchas de ellas
no lo consiguen. Entonces, yo recuerdo una entrevista a uno de los doctores de ese hospital de Herat que decía, me piden que las mate. Y mi respuesta siempre es la misma, yo no soy un talibán. Claro, tú imagínate, desfigurada completamente, completamente. Y quien tiene la potestad en ese país para divorciarse es el marido. Y como castigo no se divorcia. Por lo tanto, no te puedes volver a casar nunca más. Y te echo de mi casa. Y como te has intentado quitar la vida y es un pecado, tus padres tampoco te van a acoger en su casa. Me imagino que muchas lo volverán a intentar, de alguna forma. Sí, muchas. Están... Muchas. Al final también ahí no hay seguridad social, entonces es decir, necesitas dinero para medicinas. Entonces al final acabas muriendo por las heridas. Tardas más, pero al final acabas consiguiendo tu objetivo. Que en muchos casos es mucho mejor. Un sufrimiento mayor hasta Sí. que lo consiguen, además. Sí. Retomo la pregunta de antes. Sí. En estos años de democracia, desde que cayeron los talibanes Sí. hasta que volvieron, entonces no se produjeron algunos avances. Hay algunos cambios. O sea, por supuesto, en grandes ciudades como puede ser Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif, las niñas van al cole, las niñas van a jugar a baloncesto, las mujeres trabajan, pueden estudiar universidad, pueden alistarse a las Fuerzas Armadas, ya está, en las grandes ciudades. El resto, aquello es un páramo, aquello es el infierno. Recuerdo alguna vez que he ido con los soldados norteamericanos a la zona de Helmand, que es el sur, que es zona talibán, no veías a ninguna mujer caminando por la calle, a ninguna, ni siquiera con burka. Estaban todas metidas en sus casas y quien hacía la compra era o las niñas o el marido con las niñas. No había mujeres y por supuesto ni escuelas, ni olvídate de tener una responsabilidad mayor que quedarte en tu casa y ser una vasija, que al final es lo que son. De tienes niños y es tu misión en la tierra, ya está. Y ahora que han vuelto los talibanes, ¿hay algún tipo de esperanza? Ninguna. 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 O sea, es un país totalmente condenado. Yo creo que hay dos imágenes que a mí me marcaron a mediados de agosto de este año, que es una, las 3 personas que se suben a una rueda de un avión para intentar huir y obviamente caen al vacío y mueren, pero sobre todo, ahora que soy padre, que tengo una niña de 13 meses, esos padres elevando a un bebé para que los soldados americanos y británicos la sacasen de allí. Imagínate como padre qué supone dar a tu hija sabiendo que a lo mejor no la vas a volver a ver nunca más. Esa es la imagen. ¿Por qué quieres huir de allí? Porque yo no dejaría que mi hija se crece con un país como Afganistán. Y no hay solución. Estuvimos hace 20 años, los echamos, 20 años después han vuelto. Para volver a echarlos hay que volver a iniciar una guerra. Nadie está dispuesto. Entonces, esta gente se va a quedar allí sin edie. Y el problema son las mujeres y las niñas, que van a vivir bajo una auténtica dictadura y se les va a volver a eliminar de Afganistán. Van a ser un objeto debajo de un burka. En el libro, que además hay un momento en el que lo comentas, que si hay algo peor que ser mujer, es ser homosexual. Sí. ¿Conoces exactamente la situación del colectivo LGTBI en Afganistán? Yo imagino que estarán escondidos o intentando salir de allí, porque yo lo haría. Los talibanes, antes de su segunda llegada al poder, a los homosexuales los colgaban de grúas y los exhibían públicamente como si fueran trofeos. Eso es lo que hacen. Esos son los talibanes, los mismos con los que a día de hoy la comunidad internacional se va a sentar con ellos. España, entre otros, va a abrir una embajada o una delegación en Qatar para hablar con ellos. El gobierno más feminista de la historia se va a sentar a hablar con estos hijos de puta. Cuando hacen esto. El lunes han decapitado a una muchacha que jugaba al voleibol porque su pecado fue no ponerse el velo mientras practicaba. La decapitaron delante de su familia, en su casa. Pero bueno, vamos a sentarnos a hablar con ellos. Estos talibanes que se vendían como... Bueno, no se vendían, pero sí que... Los vendíamos nosotros. Viendo las noticias de... Bueno, es que igual ahora no son tan... Yo lo he escuchado. Igual ahora no son tan salvajes. No, son lo mismo, pero con smartphones. Eso es. Son los talibanes 3.0, ¿no? Bueno, smartphones para ellos, claro. Sí. Entonces, las imágenes curiosas de ellos tomando helados, montando en la noria, en los patitos... Sí, al final la mentalidad que tienen son de niños.
porque parecen niños o adolescentes, aunque tengan 40 años, pero no dejan de ser lo que son. Yo en 2011 entrevisté a un portavoz talibán en Kabul, que había sido portavoz durante el gobierno talibán en Naciones Unidas, y me dijo, mira, los talibanes somos talibanes, no somos talibanes moderados. Eso es un invento vuestro para intentar justificar que estáis hablando con nosotros. Nosotros somos lo que somos y nosotros no lo ocultamos. Vosotros sí lo ocultáis porque os da vergüenza. Pero las mujeres son despreciables. Punto. Porque está en nuestro ADN y porque así lo conseguimos, porque así lo conseguiremos. O sea, Ariana no existe, es un personaje ficticio. Pero hay tantas, como tú decías al principio, hay tantas Arianas, esas historias que ella cuenta son historias reales. Durante 5 años en este planeta, las mujeres no podían pintarse las uñas porque los talibanes se las cortaban los dedos. No podían reírse, porque su risa era una especie de perversión contra ellos. No podían caminar por la calle con tacones porque el ruido de los tacones excitaba a los hombres. No se podían dirigir a un hombre porque no tienen derecho a hablar. Eso es una mujer en Afganistán. ¿Y quién las domina ahora? Los mismos. Entonces mi pregunta es, ¿para qué hemos ido? ¿Que les hemos dado 20 años de democracia? Ya está. Bueno, cojonudo, pues aquí llevamos 45 años sin dictador. Pues venga otro, ¿no? Ya hemos vivido 45 años de democracia. ¿Sabemos lo que es? Pues ahora lo de antes. ¿Qué deberían hacer los gobiernos europeos, Estados Unidos, etcétera? No haber abandonado a los afganos. O por lo menos no haberlos engañado. Si el fin último era, como dijo Biden hace poco, limpiar a Afganistán de terroristas y no llevar la democracia, bombardeas como si no hubiera mañana y te vas, pero no estás 20 años. No les das la miel de la libertad y se la quitas. Yo a día de hoy tengo 16 mujeres, niñas, que forman parte de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas de Afganistán. Me escriben todos los días para que las saque de ahí, todos los días. Y poco a poco van saliendo. Tengo a una que es catera con su hermano, que las tengo en Islamabad, consiguiendo el visado. Nilofar, la saqué de allí y está en Bilbao. Pero tengo 8 más. Y todos los días, por favor, sácame de aquí. No nos podemos olvidar de ellas. No las podemos mentir. Porque yo tengo madre, tengo hermana y tengo una hija. No me gustaría que mi madre, mi hermana y mi hija fuera por la calle y simplemente por enseñar un tobillo llegara un tipo y les pegara con un palo. Pues eso pasa allí. Eso pasa allí. Una vida que no es vida. Es que prefiero estar muerto. Hay un pasaje en el libro que es que el tío de Ariana y de Parvana es talibán, entonces entra en su casa y se da cuenta de que tienen un pájaro enjaulado. Entonces el tipo mete la mano, coge el pájaro y cuando tú esperas que le va a partir el cuello, lo que hace es abrir la mano y lo deja volar. Y le dice a Ariana, es inhumano tener a pájaros encerrados en una jaula. Y ella lo mira diciendo, ¿y nosotros? Es eso. Otra paradoja, claro. Eso que es ficción es real. Los talibanes cuando entraron en el poder cerraron el mercado de los pájaros, que tenía 500 años de historia, porque les parecía inhumano tener a pájaros encerrados. Los mismos que tenían las mujeres metidas en su casa. Es decir, en ese régimen, un pájaro tenía más importancia que una mujer. Pero nos vamos a sentar con los talibanes a negociar, porque han cambiado. Sí, ahora tienen smartphone, pero son iguales de hijos de puta, exactamente igual. ¿Crees que debería abrirse, no sé si esto se puede hacer, ¿no? Pero bueno... ¿Un corredor humanitario o algo? Sí, a nivel que todo el que quiera se vaya. Es que son 35 millones de afganos y habría 35 millones de afganos que si quisieran salir de allí. No se puede ayudar a todo el mundo, pero por lo menos no dejarlos abandonados. Seguimos ayudando, llamamos a muchas puertas, a muchos ministerios. Algunos nos cierran las puertas, otros no nos abren. Que no se nos olvide, que siguen ahí, poquito a poco, no los puede sacar a todos. Pero quien sí que necesite salir, que no se les dé la espalda. Joder, lo hemos hecho en el Mediterráneo. ¿Cuánta gente huye de la guerra de Siria? Y los dejamos que se ahoguen en el Mediterráneo. Tenemos 15.000 muertos en el Mediterráneo. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Levantar vallas, muros, alambradas. ¿Cómo se recompensa? Premio Nobel de la Paz y Premio Princesa de Asturias de Cooperación. ¿Estamos tontos? ¿Qué pasa? ¿Que eres negro y moro y no tienes derecho para venir?
una de las cosas curiosas que me dijeron hace poco, es en la solapa del libro, Ariana hace una pregunta. Si tuvieras que huir de tu país, ¿qué te llevarías o qué meterías en una maleta, ¿no? Entonces hice la pregunta en las redes sociales y pregunté a la gente, ¿qué te llevarías? Y mucha gente me decía, los documentos, mi pasaporte, porque si salgo de allí y no tengo documentos, no soy nadie. Mi respuesta fue a una muchacha que me dijo esto cuando estaba con Proactiva en Mediterránea ayudando a rescatar gente. Te dabas cuenta que al llegar con las barcas, ellos en las pateras rompían los pasaportes y los tiraban al mar y los veías al lado flotando. Los rompen porque al no tener país no tienen lugar al que ser deportado. Claro. No existes como persona, pero no me puedes mandar para atrás. Es que tú se lo estabas preguntando, te estaban contestando gente de España. Claro, desde nuestro prisma occidental, ¿no? Como no voy a perder, yo quiero mi pasaporte Quiero mi español, pasaporte. claro. Y te das cuenta de que no. Cuando tienes que huir, en muchos casos, si tú rompes el pasaporte, no tienen forma de mandarte a tu país. Y en muchos casos es mucho mejor. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por escribir esto, gracias por todo lo que has seguido haciendo y espero verte pronto. Ha sido un inmenso placer. Igualmente. Tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y por darle voz a Ariana y bueno, espero que os guste el libro. Es un muy buen libro. Muchas gracias. Muy buen libro. Y mucha suerte. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.